La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y le doy la bienvenida a Óscar Ocampo. Él es coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, una organización que respetamos muchísimo. Óscar, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Igualmente, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio esta mañana. Oye, pues yo veo que ante el mercado a nivel mundial sobre las energías de desechos fósiles, compañías de los Estados Unidos, por ejemplo, y del mundo, están teniendo enormes ganancias, en lo que Petróleos Mexicanos está teniendo enormes pérdidas. Desde hace mucho tiempo se dice que Petróleos Mexicanos está técnicamente quebrado. Entonces yo me quiero poner en contexto. ¿Qué quiere decir técnicamente quebrado o quebrado? ¿Cuál es la diferencia entre lo técnico y lo real? Bueno, si nos vamos a los fundamentos de Petróleos Mexicanos, su pasivo prácticamente duplica el tamaño de su activo. Es decir, el pasivo laboral, la deuda, prácticamente duplican el patrimonio de Petróleos Mexicanos. Es que bueno, eso ilustra de muy buena manera la situación financiera en la que se encuentra Pemex en este momento. Aunque es cierto que en el acumulado de los 9 meses que van de 2022, Pemex se reportó las mayores utilidades desde 2011, 196,000 millones de pesos. La realidad es que esto se debe al alza en los precios internacionales del crudo, producto de la reactivación económica, del conflicto en Ucrania, no necesariamente a una nueva estrategia de negocios. Y si nos vamos a nivel subsidiarias, una cosa muy interesante es que mientras que todas las petroleras globales, Exxon, Shell, Total, reportaron utilidades históricas en el segmento de refinación, Pemex Transformación Industrial, que es la subsidiaria de Petróleos Mexicanos que se encarga de la refinación y de la petroquímica, reportó pérdidas por 68,000 millones de pesos en lo que va de 2022. Así es que ni en un contexto de precios muy elevados del crudo, Pemex logró ser rentable en el segmento de refinación y sigue siendo la gran merma de sus finanzas. Ahora, esta tendencia, hay que decirlo con verdad, no es de este sexenio. Esta tendencia viene de atrás por la mala administración, porque se convirtió en una caja, recurso de dinero de los gobiernos en turno, pero pudiera en algún momento haber un punto de inflexión en el que tal vez de políticas mal llevadas hubiera una política para enderezar todo lo torcido de una organización de este tamaño. Se ha visto en este sexenio, lo que va de esta administración, que esta idea de recuperar todo lo perdido sea para un carácter correctivo o vamos en una regresión igual o mayor de la tendencia que traía desde el 2018 y para atrás. Pero te diría que la administración tomó una decisión acertada en ayudar a Petróleos Mexicanos a amortizar la deuda. Sin embargo, el error que percibimos es que este dinero no está comprometido a hacer reformas internas en Petróleos Mexicanos. Es decir, si yo te ayudo a amortizar tu deuda, a bajar los niveles de deuda de Pemex, que recordemos es la petrolera más endeudada del mundo, con más o menos 105,000 millones de dólares en deuda, lo mínimo que se esperaría es una reforma profunda en la gobernanza corporativa, en sus inversiones, en su estrategia de negocios, y nada de eso hemos visto. Un ejemplo muy puntual es el segmento de refinación, ¿no? que reporta pérdidas año con año desde hace varias administraciones y se le sigue invirtiendo con la construcción de la refinería de Dos Bocas. Solamente por poner un ejemplo. Es decir, Pemex tiene solución, sí la tiene, pero esa solución tiene que pasar por una reforma profunda de la empresa, por adelgazar la empresa, salirse de negocios que no son rentables. Por ejemplo, es necesario hacer una reflexión muy específica sobre qué hacer y hacia dónde ir con el segmento de transformación industrial. ¿Tienen ustedes evaluado el factor corrupción? Es difícil de evaluar, pero sin lugar a dudas, la corrupción en Petróleos Mexicanos ha funcionado como la caja chica del gobierno federal desde hace muchas administraciones, y eso, sin lugar a dudas, ha mermado la situación financiera de la empresa. Yo digo por esto, porque fíjate, una refinería ya inaugurada y terminada como es Dos Bocas, tiene una asignación multimillonaria de dinero para seguir con la obra para el 2023.
Es decir, no es nada más dinero asignado para la operación y empezar a sacar litros de gasolina, sino para la terminal, para su conclusión. Es decir, se inauguró una obra que todavía, o sea, es como si tú haces tu casa y ya que te llega el arquitecto, ya acabé, y te llega al año siguiente y te dice, pues dame más lana para la obra. Y entonces dices, pues no, que ya acabaste. Entonces, yo cuando veo esto, es por eso que planteo la pregunta que planteo, porque no le entiendo, ahora sí no le entiendo nada. El problema con Dos Bocas es precisamente el contexto de opacidad en el que se ha desarrollado el proyecto, porque se hizo a través de una empresa filial de Pemex. Las empresas filiales no tienen obligaciones de transparencia, de reportar ante la cuenta pública, de llevar a cabo licitaciones competitivas. Así es que ese es el gran problema. Desde 2019 vemos asignaciones de miles de millones de pesos, más o menos 45,000 millones de pesos anuales, pero no tenemos certeza de hacia dónde se está yendo ese dinero, ¿no? De cómo se está ejerciendo ese gasto, cómo se están llevando a cabo los procesos de contratación. Nada de eso es público en este momento. Nada es público. Ya ni hablar de la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Para no echarnos a perder el desayuno, pero ahí estamos viendo una tendencia, vamos a ponerla de alguna manera, paralela. ¿Habría un paralelismo entre una y otra administraciones? La diferencia con CFE es que CFE es una empresa que puede ser exitosa de forma mucho más, que no requiere una gran reforma para ser exitosa. O sea, CFE al día de hoy tiene negocios altamente rentables, muy exitosos, como la transmisión eléctrica, como la comercialización de combustibles. El problema de CFE es que en la medida que le apueste a generar por sí misma la mayor cantidad de energía eléctrica, es lo que merma en buena medida sus finanzas, ¿no? Si quisiéramos que CFE fuera más exitosa, fuera más rentable, la mejor receta sería incentivar más y más generación renovable, que es la que tiene los precios más bajos, ¿por parte de quién? De quien quiera, ¿no? Por parte de la CFE o por parte de los privados, porque CFE al final gana al momento de comprar la energía más barata. Si la produce CFE, qué bueno. Si la producen los privados, qué bueno. Lo importante aquí es contar con energía limpia, confiable y a precios competitivos. Claro, estamos nada más te veo y veo tu juventud y tu talento y digo, estamos en el siglo XXI, ¿no? O sea, ese discurso de la CFE de hoy, pues era de Echeverría, y además ya en la época de Echeverría, te lo quiero decir para tu tranquilidad, ya era inapropiado cuando a mí, en mi juventud me tocaba ver lo que decían, ¿no? De aquel tiempo. Hoy tenemos un discurso igual, con un concepto tan abstracto como la soberanía, cuando tendríamos que tener una definición sobre lo que es el libre mercado y la libre competencia, así de sencillo. Pero en fin, Óscar Ocampo, yo me imagino que allá en el IMCO hay una parte kafkiana que a veces cuando ustedes la analizan deben decir, Dios mío, ¿qué es esto? Pero pues en fin, todo esto se tiene que traducir en resultados serios que aquí constantemente nos comparten, cosa que les agradecemos muchísimo a nombre de nuestro público. Encantados, Pedro. Y si quieren consultar más detalles de los reportes de Pemex y la CFE, están en www.imco.org.mx. Bueno, pues el día de mañana espero ver al frente de Pemex a alguien como tú, que, bueno, yo sé que es mucho pedir, pero pues algún día igual se me hace, aunque sea post-mortem. Te mando un abrazo. Abrazo, gracias. Pedro, bonito día. Gracias también, Óscar Ocampo, coordinador de energía del instituto. Fíjense, con un chavo así como este, honesto, y no un señor como Óscar Romero, compañero de López Obrador, en muchas andanzas. Muchas. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.